en que las familias, la preparación del momento de las vacaciones y todo ello que era tradicional, tiene otra temática de por medio y más allá de la pandemia, la situación social a nivel nacional precisamente genera una crisis familiar también, ¿no? Familiar en el sentido de los salarios para las familias, de la posibilidad de recuperar trabajo que se ha perdido y probablemente este mes sea un mes que no va a ser muy eh, tradicional, digamos, no va a ser un diciembre de encuentro, de alegría y de todo ello para muchas familias en el país. Y la discusión que se está llevando en el Parlamento es fruto un poco de esa contradicción que hay entre un país que decide qué hacer con sus recursos en un espacio que es el Parlamento y el Ejecutivo fundamentalmente, y lo que le pasa a la sociedad, por otro lado, que es una situación que tiene que lidiar con las crisis sociales que no se anticipan o que sobrevienen y que no tienen mucho que ver con la macroeconomía. O sea, si uno revisa los datos macroeconómicos del minuto, en Chile estamos comenzando bueno, hay quienes dicen que esto ya había comenzado, ¿no? La reactivación económica y todo ello, pero más allá de esas formas de decir, en rigor, lo que sí es verdad que está pasando es que hay una mayor demanda por los commodities en el mundo, como probablemente sucedió en los años posteriores a la crisis eh, global del 2008 al 2010, digamos, o sea, 2003. Se decía ayer que las compras de cobre, por ejemplo, están al nivel y al precio del 2013. O sea, hay una situación macroeconómica, incluso global, en que la creciente demanda de China ha permitido, digamos, cierta perspectiva futura un poco más ordenada en los presupuestos nacionales. Sin embargo, es evidente que hay otra cuestión que va por abajo, digamos, ¿no? La procesión va por dentro y eso ha tenido mucho impacto en la discusión del 10% y otras discusiones más que se están produciendo. Ayer lo conversábamos con el diputado Marcos Gilavaca de cuál es el en definitiva los parlamentarios tienen la obligación también de ello, ¿no? De estar auscultando, de saber cuál es el pulso de la situación social que se vive en el país. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversarlo con el diputado Iván Flores, que ya está con nosotros. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Ahí está, don Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, esperando tener una ajetreada mañana como ha Me sido imagino. estas últimas semanas, producto de, bueno, una serie de proyectos que están en el Parlamento, que deben resolverse, que están contra el tiempo, como por ejemplo los escaños reservados, que en este momento está en el Senado. Hay que resolver Ujú. todavía algunos temas pendientes sobre los independientes en el proceso constituyente, y cuya elección de convencional y constituyente debe resolverse en abril, pero la inscripción tiene que estar lista en enero, el 11 de enero. Sí. Tenemos el lío este que nos generó el gobierno principalmente, con el trancazo que le dio al proyecto del segundo retiro del 10%. Sí. Hoy día la Comisión de Trabajo tiene que despachar, porque están convocados hasta total despacho el proyecto del gobierno que ha venido rolando de un lado para otro, digamos, ¿no? Parte de una manera, termina en el Senado de otra. Al ingresar a la Cámara, el gobierno a última hora hace dos cambios más que son regresivos. En fin, tenemos harta cosas desde esta semana, incluyendo la ley de migraciones y otros temas. Y, y a propósito porque ayer de hecho había una información, la tercera, acerca del rol del presidente. Ayer también se lo preguntamos al diputado Ilavaca, que es esto que circuló incluso en el Senado respecto de la posibilidad de adelantamiento de las elecciones. Más allá de la posibilidad, porque yo sé que eso no es viable, entiendo yo, pero es o sea, todos tenemos derecho, digamos, a decir lo que nos gustaría, y al parecer un grupo de senadores sí se atrevió a plantearlo así, ¿no? Adelantar elecciones. Más allá
de la operativa de una cuestión así que cambia radicalmente la planificación de muchas cosas, entre ellas recursos disponibles y todo ello, y movilización de personas, de servicios y todo ello. El- Hay una cuestión política evidente ahí, ¿no? Que es la impugnación a la figura de Sebastián Piñera. Iván Flores ha sido presidente de la Cámara de Diputados además, entonces tiene una visión de más cerca, digamos, de la impronta que tiene la presidencia de la República. Eh, ¿Qué pasa con Sebastián Piñera, digamos? ¿Es una figura que efectivamente hay que cuidarla, como se ha planteado? Separemos las cosas. Ujú. La impugnación a la figura del presidente de la República es una cuestión que hoy día ya es cotidiana y ciudadana. O sea, es cuestión de mirar las cifras en términos de la aceptación que el presidente de la República tiene hoy día frente a lo que requiere, lo que visualiza la comunidad. Y yo creo que no puede ser peor, ¿no? Bueno, siempre puede haber un peor, digamos, pero eh, los, eh, los índices hoy día son extremadamente pobres, magros, malos para el gobierno, de tal manera que la mayoría de los ciudadanos está impugnando la figura del presidente, de Sebastián Piñera. Ajá, sí. Otra cosa es la figura institucional de lo que representa un presidente de la República electo democráticamente. Y aquí vamos a entrar en cuerdas separadas, porque claramente el presidente Piñera ha perdido el foco, ha perdido la capacidad de gobierno, creo yo, en buena medida, porque intenta imponerse cada vez que quiere proponerle algo, en este caso al Congreso Nacional. Yo voy a hablar por el Congreso Nacional, Ujú. pero también violenta a la ciudadanía con cuestiones que son muy intrínsecas de él. Él es un empresario, un gran empresario, y por lo tanto es un competidor. El concepto de la solidaridad, el concepto del trabajo en equipo, el concepto de la posibilidad de giros y cambios y entender la necesidad de virajes de pronto en la conducción, producto de lo que vamos encontrando, no de lo que se nos ocurrió. O sea, este país está desbalanceado estructuralmente y al parecer, a ver, no, puedo decirlo con un poco más de certeza, y el presidente la verdad es que no tiene ninguna intención ni gana o sensibilidad para empezar a transitar por un camino de cambios estructurales. Estructural, claro. Él representa el modelo, en definitiva. Y en este contexto, la verdad es que Sebastián Piñera hoy día no tiene ninguna sensibilidad para poder gobernar el Chile de hoy. Y el Chile que se viene, ojo, con pandemia, y dicho sea de paso, hay una crítica fuerte que comparto con lo que está planteando el Ministerio en términos de colocar recursos extraordinarios para el fortalecimiento de los hospitales, cuando todos sabemos que Sí. curar es mucho más caro, más riesgoso que prevenir. Y por lo tanto vuelven a caer el mismo problema estratégico que tuvo Mañalich cuando decidió importar ventiladores, que nunca fue lo que Sí. anunciaron públicamente, esto de los 1.000 ventiladores importados a China desde enero, y que en realidad se les ocurrió en marzo, y lo empezaron en marzo cuando ya habían bloqueo, por lo tanto llegaron 200. Y la estrategia era el fortalecimiento del sistema hospitalario, pero no hacer la prevención. Nunca invitaron a la atención primaria, sino hasta mayo, junio, recién. Entonces, bueno, están preocupados de la cosa económica, están preocupados de que los que enfermen sean bien recibidos en los hospitales, pero tenemos a varios millones de personas susceptibles que cada vez que no tienen una ayuda o cada vez que no tienen certeza si van a tener para echarle a la olla el día de hoy o el día de mañana, Claro. tienen que salir a trabajar. Y las ayudas se terminaron en octubre. Están todas relacionadas con el estado de excepción, pero finalmente las terminaron en octubre y todavía no tenemos luces de un nuevo IFE o de otro tipo de apoyo para que la gente se pueda seguir quedando en casa y cuidándose y no verse obligado a tener que salir a trabajar en cualquier condición. Y por otro lado también, bueno, hay que reconocerlo, está la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que circulan de todas maneras. Claro. Y si es así, entonces, ¿por qué no acceder a, por ejemplo, adelantar las elecciones o hacer una impugnación más
más clara, más efectiva, digamos, respecto de Sebastián Piñera. Bueno, siempre se puede hacer las cosas, ¿no? Pero independientemente de la mala calidad de gobierno que está ejecutando hoy día la persona de Piñera, finalmente es el presidente de la República, democráticamente electo. Y la verdad es que la institucionalidad más representativa de nuestra República debe ser cuidada y no por una mayoría en este momento parlamentaria, porque es el Parlamento el que puede comenzar ese proceso, y no por una mayoría parlamentaria sencillamente modificar lo que fueron el mandato ciudadano en un gobierno que ya está terminando, ¿no? Y en un momento de crisis muy compleja. Si bien es cierto lo que decía recién usted, Víctor, sobre que algunos indicadores macroeconómicos nos favorecen, como es el aumento del precio del cobre y otras cosas de ese tipo, claramente estamos en una condición muy desmedrada desde el punto de vista de nuestras reservas o de nuestra capacidad productiva. Bueno, a ver, las cifras son un poco resbalosas, pero son cientos de miles de empleos perdidos y algunos recuperados, pero a media marcha. Entonces, bueno, yo no voy a dar aquí mi opinión personal. Yo no creo que sea el camino que por la vía de una decisión legislativa intentemos sacar al presidente de la República, por mal que lo esté haciendo, y de hecho así ha sido. Yo creo que ya tenemos un año, además, extremadamente complejo desde el punto de vista electoral, cuestión que ya empezó. Tuvimos las primarias de gobernadores, que en paréntesis nos fue re bien a nosotros la Democracia Cristiana. Sí, vamos a hablar de ello. Sí, y ya en enero entramos en tierra derecha con las elecciones más importantes. O sea, tenemos... y en la región de los ríos las tenemos todas, las regiones impares no tienen senadores, pero el resto, imagínate lo que significa para Chile en un ánimo de confrontación aumentada con la, comillas, eventual salida del presidente de la República, entrar en un proceso constituyente. El proceso constituyente va a ser lo más delicado probablemente que se vaya a hacer el próximo año y sucesivo, porque en definitiva nos va a definir el marco en el cual nos vamos a mover todas las ciudadanas y ciudadanos de este país, y vamos a fijar las condiciones en las cuales se utilizan nuestros recursos, nuestra convivencia, en fin, el rol del Estado, la organización administrativa del mismo, en fin, y eso tienen que hacer los ciudadanos, porque ya la misma ciudadanía definió que no quería a los parlamentarios adentro, porque si no habría elegido la mixta, y por esa razón yo soy coautor de un proyecto que prohíbe a altas autoridades, incluyendo parlamentarios, ser candidatos al proceso constituyente. Y eso generó algunos malestares dentro de ministros que estaban listos para renunciar, diputados que querían renunciar para ser convencional y constituyente, y la verdad es que nuestro proyecto intenta cerrarle la puerta a eso, porque van en el sentido absolutamente contrario de lo que la ciudadanía ya nos advirtió. Bueno, así las cosas, con 7 u 8 elecciones por delante, evidentemente, imagínate descabezar el gobierno y colocar uno en tránsito. Todos sabemos lo que significan los subrogantes, o sea, la capacidad de tomar decisiones bien distintas, y los sectores políticos, digamos, quedan en una condición bien compleja, digamos, para saber con quién entenderse. Además está el fantasma de lo que pasa en otros países, ¿no? ¿Perdón? O sea, eso marca un poco el fantasma de lo que pasa en los otros países, ¿no? Con las destituciones y todo ello. Hablemos un poco de la democracia cristiana a propósito de las elecciones que recién acaban de pasar. Y cierro diciendo que yo no estoy de acuerdo. Ya, claro, entendemos eso. Así, clarito. Hablemos un poco de la democracia cristiana. Hay muchas cosas, en realidad es difícil resumir las preocupaciones que puedan haber en este minuto en el régimen político en general, ¿no? En todos los partidos y en todas las coaliciones. ¿Qué le pasa a la democracia cristiana en su interior? Más allá del... es muy relevante lo del domingo, especialmente lo de Orrego en la región metropolitana, la posibilidad real que tiene de poder allí quedarse en definitiva con la gobernación regional. Pero
la democracia cristiana no venía precisamente de tener un buen rendimiento electoral, y sin embargo hay excepciones siempre. Una de ellas es precisamente esta diputación, la de Iván Flores, que está con nosotros, y su rol luego incluso emerge como un rol relevante de liderazgo en la Cámara, a propósito de la presidencia. Incluso se llegó a hablar en algún rato de una precandidatura presidencial dentro de la democracia cristiana. O sea, el partido, ¿en qué estado está, digamos, ¿no? En términos de liderazgo, parece que se consolida el liderazgo de la actual directiva. ¿Hay acuerdos políticos relevantes en la democracia cristiana que está empujando este nuevo aire? Bueno, como en toda casa, siempre nos vamos a encontrar con gente que apoya las decisiones y otros que no. Y eso nos ha venido pasando, especialmente, yo diría, en los últimos 6, 7 años, en que en la última elección el partido tomó la decisión del camino propio, que fue, exacto, a mi manera de ver, si bien es cierto, un modo de distanciarse de otras posiciones políticas más extremas, diríamos, más hacia la izquierda. La verdad es que desde el punto de vista electoral no nos fue bien, ¿no? Perdimos una importante presencia en el Parlamento, en ambas cámaras. Sin embargo, yo creo que más importante que el resultado electoral directo, en términos si vamos a tener más o menos parlamentarios, sí, o alcaldes, o concejales, o lo que sea, yo creo que es el mensaje que le estamos transmitiendo a Chile, y en ese escenario nos ha faltado concluir un proceso que es el congreso, digamos, ideológico para redefinir dónde está la democracia cristiana. O sea, está efectivamente en la centro-izquierda, como definió la base militante en lo que es nuestro órgano más importante, que es la Junta Nacional del Partido, sí, donde están todas las autoridades partidarias, están los parlamentarios, pero también están los delegados que son electos en cada una de las regiones de Chile. Y ahí tenemos un problema que se está intentando resolver por cuanto estamos en estado de congreso ideológico. Hace un par de semanas atrás ya hay algunas luces de lo que tiene que ser la democracia cristiana para adelante. Y claramente la ratificación de que siendo un partido de centro-izquierda tenemos que actuar en consecuencia. Ni irnos para un lado, ni irnos para el otro, porque ese es el problema que tienen los partidos del centro. Los partidos de los extremos están muy claros en su identificación, y los grupos anárquicos también. Entonces, bueno, nosotros hoy día tenemos una tarea, que es la de mostrarnos consecuentes a lo que decimos ser y actuamos como tales. Y en ese escenario, yo creo que hemos tenido, y lo voy a decir con mucha franqueza y también con algo de dolor, que hemos tenido la crítica de la ciudadanía por esa definición política que la democracia cristiana tiene que rehacer en el contexto de la actualidad, pero principalmente en qué le ofrece a Chile. Porque finalmente, recordemos que los partidos políticos no son sino, los que tenemos una ideología de atrás, hay otros que son bastante instrumentales, pero los que tenemos una ideología tenemos que mostrarnos frente a la comunidad claramente respecto de lo que somos, lo que pensamos, cómo vemos la organización de la sociedad y los deberes que tienen que tener quienes administran el Estado, sea el gobierno o sea quienes son administradores como son los municipios, ¿no? Que no tienen función de gobierno. Bueno, en este contexto, mira, en la última elección nos fue súper bien. Mira, podrán criticar la baja participación, lo que quieran, está bien, pero y más que el triunfo de Orrego, que por cierto es un buen triunfo, a mí me importa más el triunfo de las regiones. Y en el triunfo de las regiones podemos decir que tenemos la mitad de las regiones de Chile hoy día 8 con candidatos desde la unidad constituyente, que es el grueso de la oposición. Fíjate, hay 5 candidatos que son militantes y hay 2 candidatos que son independientes, que fueron en la lista nuestra, que hoy día son los candidatos ganadores, y tuvimos cercanía para otros, excepto, y lamentablemente fue así, en la región del Maule, en donde Cago Latorre, producto de su hospitalización del COVID, debió abandonar la competencia, y en el caso de Los Ríos, cuando hubo una inscripción fallida de nuestro candidato Ezequiel Silva, y digo fallida porque él manifestó a tiempo que prefería postularse a la Convención Constitucional y no a la gobernación regional, pero siguió apareciendo en el voto, y aún así
sacó una muy buena votación, digamos, siendo un candidato que había desistido de la competencia. En el resto del país nos fue súper bien. Y dentro de de la unidad constituyente, fíjate que la democracia cristiana sacó más del 40% de los votos. Claro. O sea, uno De hecho, el de partido más cada... votado a nivel nacional. Sí, claro, Sí. sí, claro, sí, claro. O sea, tenemos un buen resultado. Ahora, el desafío es mucho mayor, porque recordemos que el 11 de enero tienen que estar inscritos los candidatos a alcalde, los candidatos a concejal, a gobernador regional y también a la convención constituyente. Bueno, en este contexto entonces tenemos que ahora cumplir las nuevas obligaciones de la norma. En el caso de la Convención Constitucional, la obligación, porque vamos a ser el único país en el mundo que ha hecho un proceso de nueva constitución, más que reforma, ¿no? De una nueva constitución en condiciones de paridad de género. No ha habido otro caso así, en donde también hoy día se está tratando, y en eso sí, no somos novedad, más bien hemos sido lentos en asegurarle espacios, escaños reservados a los pueblos originarios. ¿Y qué va a Recordemos que pasar con Chile, eso? bueno, hoy día tiene que resolverse en el Senado porque han estado bien enredados. Mira, nosotros cuando, a ver, y aquí hay que hacer dos líneas de la historia, porque de repente nos olvidamos. El gobierno ha tratado de capitalizar el proceso constituyente y la verdad es que nunca nos acompañaron. Yo, siendo presidente de la Cámara, a 2 días de iniciado el estallido social, exactamente el día 20 a las 12:15 del día, me acuerdo porque fue una invitación a la hora de almuerzo y yo no estaba seguro si comerme un sándwich antes de salir Eso fue en La Moneda. o comerme el sándwich después. Y llegamos y era un almuerzo. Sí. Bueno, en esa reunión, a 2 días del estallido, habíamos solamente 5 personas con los 3 poderes del Estado. O sea, estaba el presidente de la República, estaba el presidente del Senado, estaba el presidente de la Cámara, estaba el presidente de la Corte Suprema y el ministro del Interior. Y cuando empezamos a hablar, el presidente comenzó a hacer un relato de lo que había pasado en esos 2 días, desde el 18 de octubre, y yo lo interrumpí, ¿no? Con el respeto que se merece un presidente de la República. Pero presidente, todo esto ya lo sabemos por la prensa, ¿por qué no hablamos de política? Y Piñera, bueno, me quedó mirando como diciendo, ¿y? Yo le insistí, presidente, hablemos de política. Este es un problema político que representa a un problema que es estructural. Y empezamos a hablar de política. Y en ese contexto le dijimos, mire, las prioridades han cambiado, siguen estando arriba del colectivo, ¿cierto? El problema de la salud pública, el problema de las pensiones, el problema del sueldo decente, el problema de la seguridad, esos son los problemas. Pero la cuestión constituyente comenzó a ser una prioridad para la mayoría de la ciudadanía, porque la explicación es simple. Los ciudadanos no queremos que la interpretación de los deberes constitucionales que tiene cualquier gobierno queden al arbitrio de la interpretación del gobierno de turno. Porque todos podemos entender de una manera o de otra lo que significa el derecho a la salud. Pero cuando un gobierno, por ejemplo, intenta colocar un par de pesos en la salud pública y se olvida del problema, está faltando a su deber. Cuando otro gobierno lo que hace es que para resolver las listas de espera compra servicios en el mundo privado, sí, que es lo que nos está pasando, y a través de los vouchers y a través de la colocación de dineros que son siempre escasos, y sale mucho más caro contratar al mundo privado. Los que engordan son las clínicas o las sociedades médicas, que son las que reemplazan la función del Estado o la función de que administra el Estado. Y en ese escenario entonces nos sale muchísimo más caro. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto tiene que ser resuelto con claridad y expresamente dicho en una nueva constitución. Lo invitamos al presidente a subirse. Se lo dije yo personalmente. Le dije, presidente, va a ser bienvenido, pero súbase a esto. Esto no tiene vuelta atrás. Me quedó mirando, lo anotó, después se amurró, no bajó al punto de prensa, y yo lo dije con claridad. Hemos invitado al presidente de la República y estamos esperando la respuesta. Y allí, con Jaime Quintana, tomamos la decisión de iniciar el proceso constituyente el día 29 de octubre, cuando creamos el 2+2, porque juntamos a los 2 presidentes de la Comisión de Constitución, a Felipe Arboe y a Matías Walker, decidimos radicarlo en la Cámara, y así se empezaron a revisar todos los proyectos que habían sido en algún momento presentados para o reformar o para hacer una nueva constitución. Y partimos.
Y eso terminó el 15 de noviembre con este acuerdo en que se incluyeron a los partidos políticos. Y esa es la historia. El gobierno nunca se subió. Es más, cuando se promulgó la ley aprobada por sí y ante sí por el Congreso Nacional, el día que se promulgó la ley, bueno, Jaime Quintana no fue, estuve yo en La Moneda, y el presidente no hizo ningún gesto, ni un gesto para reconocer que el proceso se había iniciado en el Congreso Nacional, porque recordemos que los alcaldes partieron alrededor de primera quincena de noviembre con esto del plebiscito que se pretendía hacer en noviembre, que nunca pudo ser porque justamente los plebiscitos tampoco estaban normados o amparados en alguna norma que permitiera hacerlo, ¿no? Iván. Y bueno, esa es la verdad. Entonces hemos tenido un gobierno, mira, ajeno a la contingencia, muy aferrado a cuestiones tradicionales que ya no pueden ser. Tenemos que entrar en un nuevo Chile con cuidado, con pulso, con cautela, pero también con firmeza. Hay cuestiones que nosotros mismos hemos venido creando y que han permitido entonces la economía del abuso o la creación de instituciones que ya yo creo que son re pocos los que la defienden como modelo, en términos de que la AFP ha sido un estupendo negocio de inversiones, pero ha sido un pésimo sistema de previsión social. Y así sacamos una listita, y en base a lo que recién mismo se decía, estaba escuchando su comentario respecto de, por ejemplo, la apertura del mercado de China con las exportaciones. Es cierto, pero ¿en qué condiciones? Es esto el cobre, que siendo un commodity se mueve en otras líneas, pero nosotros en este momento estamos exportando carne a China viva, estamos exportando ganado en pie, en una condición de desventaja gigantesca. Cuando el kilo de carne en pie en China cuesta 5 veces más de lo que le pagan al productor por venderla para exportarla a China, en Chile, eso es un abuso. Y es un abuso, y ha sido un abuso, yo lo he denunciado, yo fui autor, junto con Javier Hernández de la UDI y con Fidel Espinosa del Partido Socialista, respecto de la modificación del etiquetado de la leche, porque no había otra manera de hacer que se termine el abuso con el mundo lechero. Hoy día tenemos el problema con la carne. La gente está obligada a vender para salir de sus calillas, pero resulta que de nuevo el negocio gigantesco lo están haciendo los empresarios exportadores. Claro, y por otro lado los importadores, que hacen un tremendo negocio comprando carne barata y vendiéndola más cara en Chile. O sea, que aquí tenemos un problema, pues. Hay una serie de problemas, Iván. El libre mercado, cuando sabemos que es un mercado tremendamente imperfecto, lleno de distorsiones. Bueno, Iván, nos vamos a quedar sin tiempo. No ha habido iniciativas políticas que pongan coto, porque ¿cómo vamos a intervenir el mercado? ¿Qué va a decir la OMC? ¿Qué van a decir los embajadores de aquí y allá y los tratados de libre comercio? Y la cacha de espada, finalmente terminamos perdiendo competitividad, terminamos perdiendo capacidad productiva y por lo tanto empleo. Esa es la realidad que hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, vuelvo a decir, lo que nos está pasando en pandemia hoy día, que nos coloca en una situación de alto riesgo, porque seguimos siendo uno de los 10 países con los peores indicadores del mundo en términos de contagio y en términos de mortalidad, no de letalidad, porque en el caso de la letalidad el esfuerzo que se ha hecho en los hospitales ha sido notable, eso sí, pero la mortalidad, o sea, la cantidad de personas que mueren del total de la población o de la cantidad de personas que enferman respecto del total de la población, ha sido desastroso. Y a mí me preocupa muchísimo que en la situación de efervescencia social, de incomodidad social, de cabreamiento, entre comillas, de la comunidad, en una condición de alto riesgo de COVID, con riesgo de tener una segunda ola muy violenta. Ayer el ministro París lo reconocía. Sí, el propio presidente, ¿eh? O sea, pero imagínate con 9.000 contagiados diarios. Mira, ni siquiera usemos cifras internacionales. Víctor, usemos cifras de la región de los ríos, en donde hemos tenido autoridades sanitarias ausentes. Bueno, el intendente está en cuarentena. Respecto de lo que significa la conjunción de las mejores cabezas o de los mejores ejecutivos o del mejor uso del presupuesto público, cuando tenemos un director del Servicio de Salud que no tiene la menor idea de lo que es conducir un complejo servicio de salud, y más bien sale a decir que tenemos todo previsto porque tenemos 5 picantes ventiladores mecánicos más que llevó el ministro París cuando lo estuvo apretando para que vaya a ver el desastre que podíamos tener en la región. Iván,
Iván, disculpa, nos estamos quedando sin tiempo. Obviamente esto es súper relevante y por eso es tan central la figura, ¿no?, de la presidencia de la República en este minuto, el propio Sebastián Piñera y todo ello. Esa es una discusión de fondo que efectivamente tiene un antecedente, además, incluso en ese octubre del 2019. Así es que es una conversación que incluso hay que volver sobre ella, sobre el detalle y sobre cómo esto ha ido ocurriendo, digamos, ¿no?, para sacar las lecciones correspondientes. Yo no quería dejar esta conversación sin una palabra respecto de algo que está todos los días, a nosotros por lo menos nos llega la información y dentro de la universidad también se está gestionando resolver por lo menos el sistema adecuado de información al respecto, que es el tema de una denuncia de contaminación, una nueva denuncia de contaminación en el Santuario de la Naturaleza. Una mancha de color marrón, la pérdida de luchecillo en la superficie, incluso videos de cisnes muertos. No sé si has sabido algo y una palabra sobre ello, que ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, tenemos instituciones que tienen el deber de investigar. Yo lo supe ayer, pero son solamente informaciones básicamente de prensa. Sí. No hay nada oficial, la autoridad regional ha estado muda, no ha dicho nada. Me refiero a la autoridad regional, no quien está hoy día en licencia médica por COVID, me refiero a la institucionalidad. Sí. Y tenemos un municipio que tiene el deber de ver qué es lo que está pasando en su territorio con un departamento del medio ambiente. Tenemos hoy día instituciones que están radicadas en la región, pero tienen que ver con finalmente los asuntos ambientales en la macrozona sur, ¿no? Tenemos tribunal ambiental radicado allí. Yo me imagino que ya estaremos haciendo las averiguaciones. Hasta el momento es la información que ha circulado. Información que ha circulado en las redes. Habrá que buscar los motivos, si es por un elemento contaminante o sencillamente es por otras circunstancias. En esta inquietud, recordando lo que pasó el 2004, claramente tiene que ser despejado a la brevedad. Una, para tomar los resguardos y que si hay una eventual contaminación o un fenómeno generado por la actividad humana, ¿no?, cualquiera sea, es algo que hay que ponerle freno de inmediato y los factores de corrección sobre la mesa. Pero si no, bueno, habrá que dar una buena explicación porque está generando mucha inquietud en la ciudadanía. Sí, lo importante es que por lo menos las alertas ciudadanas saltaron rápido y eso permite que haya una buena conversación al respecto. Bueno, Iván Flores, te tengo que dejar, vamos a tener una conversación ahora con Luis Cubertino, con María José Gatica, o sea, tenemos agenda urgente. Agradecer nomás la presencia del diputado, a ver si nos volvemos a encontrar en estas semanas, porque estas semanas son de hartas definiciones. Muy bien, pues con mucho gusto. Un abrazo a la comunidad de nuestra alma mater. Bien, pues un gusto. Iván Flores con nosotros, diputado de la República por la región. Nosotros una pequeñita pausa y volvemos aquí. Chao. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Es la hora 8:43. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral